Bueno, volvimos. Vamos a hablar entonces, decía, de la presión. El objetivo de definir la presión es establecer un parámetro que mida cómo es el nivel de concentración que hay de una fuerza. Cuando uno representa las fuerzas en física, generalmente la dibuja como un vector, y porque tiene dirección, sentido, punto de aplicación y todo lo que ya en algún momento se discutió, pero lo dibuja con una flecha que actúa puntualmente, de tal manera que la concentración de ese esfuerzo es obviamente sobre un solo punto. En la práctica, esa situación no se da nunca, porque las fuerzas siempre tienen una superficie de contacto. Uno hace un modelo con esas fuerzas y considera que si están muy localizadas, la puedo dibujar como si se tratara de una fuerza que actúa puntualmente, pero si uno lo mira en términos del contacto entre los cuerpos, siempre habrá una superficie de contacto. Entonces, la idea es ver cómo medir ese nivel de distribución, cómo esas fuerzas se distribuyen sobre una determinada superficie de contacto. Entonces, si tenemos una fuerza F que actúa sobre una superficie, en general la situación no es esta, en la cual la superficie tiene toda esta extensión, pero la fuerza F actúa en un solo punto de esa superficie, sino que en realidad esta no es otra que la resultante de una distribución de fuerzas que se va a dar en cada sector, en cada porción de la superficie. En cada parte de la superficie actúa un poco de esa fuerza F, y entonces ahí es donde considero que esta fuerza está actuando sobre la superficie en forma completa. Entonces, cada pedacito de superficie, cada porción de la superficie sobre la cual está actuando la fuerza F, en realidad está soportando una parte de la superficie total, perdón, de la fuerza total. Entonces, vamos a ver, cuando las fuerzas están muy concentradas es porque tiene un valor muy grande que está actuando sobre una superficie pequeña. Y las fuerzas que están más distribuidas, justamente la fuerza es más pequeña en relación a la superficie. Entonces, la primera definición de presión es simplemente evaluar la relación que hay entre la fuerza neta que actúa sobre la superficie dividido el valor de la superficie o el valor del área de contacto, entendiendo que la fuerza siempre toma contacto sobre toda una superficie. ¿Cuáles unidades se van a pasar aquí? Bueno, acá en el caso de las presiones hay muchas disciplinas en donde el concepto de presión se aplica y en cada disciplina tiene su sistema de unidades, con lo cual hay conviviendo todavía una enormidad de unidades para la presión y no hay ninguna preferente respecto de las demás. Así que, bueno, habrá que discutir cuáles son las que están y reconocer los factores de conversión entre los diferentes elementos o unidades disponibles y aprender a utilizarlas bien. Como primera unidad va a surgir de las que usemos para la fuerza dividido las que usemos para la superficie, y acá hay una gran cantidad de combinaciones posibles para medir fuerzas, y lo mismo para medir superficie, así que estas combinaciones de fuerza sobre superficie tienen muchísimas opciones posibles. En el sistema internacional, la voy a escribir acá explícitamente, porque casi siempre estamos prefiriendo utilizar el sistema internacional, pero en este parámetro en particular, presión, si bien está la unidad del sistema internacional, múltiplos y submúltiplos, todavía hay en uso y con muchísima eficacia otras unidades que no son del sistema internacional y que uno no puede menospreciar, porque la mayoría de los instrumentos inclusive miden las presiones en esos otros lenguajes, en esas otras unidades, y efectivamente habrá que aprender a convivir con ellas todavía por un tiempo más. Las unidades, entonces, para la fuerza del sistema internacional es el Newton, y las unidades para la superficie es el metro cuadrado, y esta relación, Newton sobre metro cuadrado, se le da un nombre, que es un tributo, que es el Pascal. El símbolo es una P mayúscula y una A minúscula. Esto se llama Pascal. Así que, ¿cuál es la unidad de presión? Bueno, es el Pascal, y es un Newton dividido un metro cuadrado. Es una unidad de presión relativamente pequeña, porque tengo que estar pensando en una presión que se arma o que se produce cuando sobre una superficie de un metro cuadrado, que es una superficie amplia,
Si acá tuviéramos una superficie de 1 metro cuadrado sobre la cual actúa de forma distribuida uniformemente una fuerza de tan solo 1 newton. O sea, si esta fuerza F es solo 1 newton es una unidad de fuerza muy pequeña, es apenas un poco más de 100 gramos, y esta superficie la considero como 1 metro cuadrado, que es una superficie muy amplia, y toda esta superficie está soportando parte de este newton, porque no está concentrado, vuelvo a insistir, está distribuido sobre toda la superficie. Entonces, bueno, estaríamos hablando de una fuerza muy chica, distribuida en una superficie muy amplia. Eso es lo que estoy llamando Pascal, así que es una unidad de presión relativamente pequeña, por lo tanto se utilizan múltiplos. La mayoría de los problemas vienen expresados en múltiplos, con lo cual vamos a trabajar con el hectopascal, que serán 100 pascales, el kilopascal, que por supuesto serán 1000 pascales, el megapascal, 1.000.000 de pascales o 10 a la sexta de pascales, el gigapascal, que es igual a 10 a la novena de pascal. Así que las presiones habitualmente se expresan en múltiplos del pascal, porque pascal es una unidad que surge naturalmente en el sistema internacional, ya que digo que la presión es fuerza sobre superficie, unidad de fuerza ya se tiene, unidad de superficie también, así que el cociente me debería ofrecer la unidad de presión. Como tributo le llamamos pascal, pero la unidad es este cociente que está acá. Ahora, cuando uno va a los problemas técnicos habituales y a las presiones que habitualmente existen a nuestro alrededor, nota que esta es una presión muy baja, que efectivamente esa fuerza de 1 newton distribuida en una superficie tan generosa como 1 metro cuadrado es muy baja presión, así que no tenemos más remedio que definir y utilizar múltiplos de esa unidad como el hectopascal, kilopascal, mega y gigapascal. Bien, eso en relación al sistema internacional, todavía sigo hablando del sistema internacional. ¿Qué otras unidades aparecen? Bueno, otras alternativas, veamos. El kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, el kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Observen que acá estoy pensando en que la unidad de superficie es metro cuadrado, sí, pero no puse newton, sino kilogramo fuerza. La otra opción podría ser las atmósferas. Simplemente medir la presión comparándola con la presión atmosférica. El bar, es otra unidad de presión. Desde el sistema inglés, PSI. Y su múltiplo más utilizado, que es KSI. Estas son siglas en inglés, que es Pound over square inch, y este es kilo pound over square inch. El P de pound no se pone KPSI, se pone KSI directamente, pero esto ya es 1000 PSI. Esto también se lo suele llamar libras por pulgada cuadrada, eso es libra sobre pulgada cuadrada, de hecho square inch, inch es pulgada, o sea que es pulgada cuadrada. Bueno, estas son unidades del sistema inglés, pero que en la tecnología del petróleo y en la tecnología en general, en cualquier instrumento de medición, todavía siguen estando presentes en muchos de los instrumentos industriales, así que no nos podemos, digamos, no podemos olvidarnos de ellos, y en algunos casos estaremos consultando tablas de datos de origen inglés o de una norma que está válida en Estados Unidos, como las API o ASTM o SAE, que tienen sus valores de presión expresadas en el sistema imperial, y por lo tanto tenemos que trabajar en KSI o PSI con la misma solvencia y destreza que lo hacemos en pascales, porque todas van a estar ahí disponibles. Otra alternativa es en metros
columna de agua. Tiene que ver con una relación en el teorema general de la hidrostática, en donde la presión es G por la densidad por la altura. Entonces, si uno conoce la densidad, en este caso hablando de agua, será la densidad del agua, puede expresar la presión en lugar de indicando la cantidad de pascales o la cantidad de PSI o lo que fuera, simplemente cuántos metros de columna de ese fluido, en este caso sería agua, es necesario para provocar esa presión. Entonces, en lugar de dar la presión directamente, lo da en metros columna de algún líquido, o centímetros o milímetros columna de algún líquido. En este caso, podríamos considerarlo también milímetros de Hg, o sea, milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. También a esto se lo suele llamar torr. O sea, de Torricelli, de ahí viene también eso, es un tributo a Torricelli. Bueno, milímetros de mercurio es otra unidad de presión que hace uso de esta misma relación, P igual a ρ por G por H. Lo que ocurre es que en este caso, vamos a escribirlo bien, en este caso es el ρ que voy a utilizar es el del mercurio y no el del agua, así que acá deberíamos aclarar, este ρ es el del mercurio y este ρ es el del agua. Bueno, esta es una colección de las diferentes unidades de presión que hay. Algunas están directamente vinculadas a la relación entre fuerza y superficie, como pasa en el kilogramo por centímetro cuadrado o por metro cuadrado, y otros hacen referencia a, a medirla comparado con la presión atmosférica, o trabajar en el teorema general de la hidrostática con la relación entre columna de fluido y presión. Este bar, un bar es 10 a la sexta dinas sobre centímetro cuadrado. Es 1.000.000 de dinas por centímetro cuadrado. Por metro cuadrado. En todo caso, lo que ustedes van a hacer como este ejercicio es investigar, buscar cuáles son los factores de conversión que hay entre las diferentes unidades de presión que les estoy presentando acá, y algunas otras que tal vez ahora estoy omitiendo, pero que también pueden ser importantes. Así que acá vamos a poner, buscar y publicar factores de conversión. Me refiero a que publicar, bueno, ahora vamos a abrir el foro ahí para que justamente los valores que van encontrando vayan diciendo, bueno, 1 kilo por centímetro cuadrado es igual a tantos PSI o tantos metros columna de agua, o lo que fuera. Acá la cantidad de combinaciones que tiene, eligiendo una y cómo se convierte a todas las demás, por supuesto que es muy difícil de cubrir todas las alternativas, pero por lo menos 4 o 5 de las que les estoy presentando deberían tener posibilidades de manejar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Porque, bueno, estas cosas aparecen en manuales, en los problemas, en la tabla de datos, en los instrumentos. Hay todas estas cosas que están puestas acá en esta pizarra, todas están en vigencia. No hay ninguna de las que ponemos acá que uno pueda decir, ah, bueno, pero esto es algo viejo que no se usa más, ahora todos usamos el Pascal. No, eso no ocurre. Con la presión no ocurre. Con otras unidades del sistema internacional tal vez haya una mayor difusión, como para poder decir que todo el mundo mida la masa en kilogramos, por ejemplo. Bueno, eso es posible, que esté muy extendido, pero las presiones no. Lamentablemente todavía hay en uso mucho instrumental, hay mucha costumbre, muchísimos antecedentes y usos y tecnología desarrollada en varias unidades diferentes, y todas conviven, así que no hay más remedio que estar
al tanto de cada una y saber cómo manejar las conversiones y saber que si el dato viene en una de ellas, pero la necesito en otra escala, con otra unidad, bueno, tengo la capacidad, la facultad de encontrar el factor de conversión y hacer el acomodamiento de datos que sean necesarios. Algo más vinculado a este tema tiene que ver con las diferencias entre lo que llamamos presión absoluta y presión relativa. O también llamada manométrica. Cuando uno define la presión, en los términos que lo vimos recién, estamos considerando que sobre una superficie actúa una fuerza, que esa fuerza está distribuida uniformemente sobre la superficie y simplemente evalúo la diferencia entre el cociente entre la fuerza y la superficie. Acá teníamos la fuerza F, esto tiene una superficie S, y habíamos definido P como F dividido S, con las unidades que corresponden. Ahora, en muchos casos, la medida de esta presión no se hace midiendo la fuerza y midiendo la superficie sobre una determinada parte de la instalación y haciendo la cuenta, sino que se utilizan instrumentos que miden esa presión, se llaman manómetros, y el principio de trabajo de los manómetros, los más difundidos y también los más simples, cuentan con un tubo, un capilar, que toma contacto con el fluido, tiene un conducto flexible que tiene estas características, y luego, en la parte interna, esta parte tiene una rosca acá, que es la que toma contacto con la presión interna que voy a medir, la presión P. Bueno, cuando esta presión es importante, esta medialuna elástica que está acá tiende a estirarse, y al estirarse tira de una cremallera que mueve un piñón de donde están tomado una aguja. Entonces, cuando hay una presión mayor, esto se estira, me llevo la cremallera, hago girar el piñón, y eso es lo que hace girar la aguja. Ahora, mecánicamente, este elemento flexible que está acá tiene una presión interna que está buscando justamente que esto se termine desenvolviendo, desarrollando, pero desde el lado de afuera está actuando la presión atmosférica. No está al vacío, más allá de que este elemento está dentro de una carcasa y que tiene un cuadrante o esfera o una especie de escala de reloj, de todas maneras adentro el aire penetra, con lo cual el manómetro va a reflejar la diferencia entre la presión interna o presión absoluta que quiero medir y la presión exterior o la presión atmosférica que está actuando en la parte externa del dispositivo. Por lo cual, la presión manométrica o la presión relativa, que es lo que efectivamente el instrumento acusa o muestra en la escala, no es otra cosa que la diferencia entre la presión absoluta, que es la que hay dentro del recipiente, menos la presión atmosférica, que es la que definitivamente tenemos por el aire circundante. Entonces, cuando hablamos de una presión que mide un instrumento, normalmente a esa presión la vamos a llamar la presión relativa o manométrica, y la que soporta el fluido, todo lo que estaría dentro del tanque, en donde estoy midiendo todo esto que está acá, esta presión, la que tengo dentro del recipiente, es, bueno, un poco mayor que la medida porque el instrumento responde a la diferencia entre la presión interna y la presión atmosférica exterior. Así que esta relación es la que me permite vincular lo que marque el instrumento con lo que marque o lo que haya de presión mecánica interior, con esta presión. Si yo considero acá que cada pedacito de superficie está sometido a una fuerza F dividido la superficie A dentro del recipiente, bueno, esta relación entre F y A es esta presión absoluta.
pero no es lo que mide el instrumento, sino que mide eso menos la presión atmosférica que hay en el exterior. Así que acá es donde tengo que considerar que esto es la fuerza F dividido el área, pero a este cociente el instrumento responde a ese valor menos la presión atmosférica. Por supuesto, no estoy pensando que el instrumento hace cuentitas, simplemente la respuesta instrumental, el movimiento de la aguja, va a ser consecuencia de la diferencia de presiones entre lo que hay en el interior, que sí es la presión absoluta definida de esta manera, y la presión que hay afuera, que es la presión atmosférica. Así que si quisiéramos conocer cuánto vale la presión absoluta, lo tendría que escribir como la presión manométrica o relativa más una atmósfera, que es la presión atmosférica exterior. Esta presión manométrica, si hay vacío, siempre será parcial ese vacío, entonces la presión absoluta será menor que la presión atmosférica. O sea, la presión interna es más chica que la presión atmosférica cuando digo que hice vacío. Cuando en lugar de llenarlo y comprimir, lo que hago es extraer gases, aire o dejar alguna forma de vacío en el interior, entonces es porque justamente esta presión absoluta quedó menor que la presión atmosférica. Entonces, la presión relativa o manométrica será menor que cero. Entonces, las presiones de vacío se expresan con signo negativo, porque justamente están indicando el defecto de presión que hay en relación a la presión atmosférica, que es la que estoy tomando ahí como cero. La presión relativa menor tiene un límite inferior que sería, ¿qué ocurre? La presión absoluta no puede ser menos que cero, porque los gases siempre se expanden, con lo cual esto es la presión, el vacío mínimo es de menos una atmósfera. No existe un vacío más bajo que menos una atmósfera, que corresponde en esta fórmula general que puse acá a colocar que la presión, que la presión absoluta es cero, porque quité todo el fluido que hay dentro del recipiente, entonces no hay presión acá, no hay manera de aplicarle una fuerza si no tengo material acá adentro, porque lo quité todo, entonces me queda esto en cero, y cuando reste la presión atmosférica, la presión relativa que corresponde a esa situación será menos una atmósfera. Y esa es la situación de vacío más importante que se puede conseguir. No hay un vacío mayor que eso, porque más que quitar todo el fluido interno, no puedo hacer. Así que tengo un límite para las presiones negativas. Como sea, las presiones negativas no se refieren a una presión absoluta en este sentido. No estoy diciendo que la fuerza se invierte y tira. Todo fluido tiende a expandirse contra las paredes que lo contienen. Nunca se pegan a la pared y tiran de la pared. Por lo tanto, cuando digo que la presión es negativa, me estoy refiriendo a la presión manométrica, la presión relativa, la que puede ser negativa, y estaríamos hablando de un vacío parcial. La presión absoluta es siempre positiva, es decir, yo tengo una presión relativa de menos 0,1 atmósfera, la presión absoluta será 0,9 atmósfera, positiva. Por supuesto, menor que una atmósfera, estoy diciendo 0,9, lo cual indica o es coherente con el concepto de vacío, ¿no? O sea, de algo que está con una presión enrarecida, menor que la que habría en la atmósfera normal, que es la que respiramos habitualmente. Así que bueno, eso es lo que quería comentarles respecto de la presión.